Bienvenidos a Con los Refugiados, este segundo programa que tenemos aquí el gusto de presentar en Justicia TV. El programa anterior hablamos de la tradición de asilo que tiene este país, que tiene México. Y el día de hoy vamos a hablar de la situación actual de los refugiados, para lo cual tenemos nuevamente un panel de lujo. Nos acompañan Mark Manley, que es representante de la Oficina de la ONU para los Refugiados aquí en México. Hola, Mark. Muy buenos días, un gusto estar aquí con Justicia TV. También nos acompaña Ana Sáez. Ana Sáez dirige una organización muy importante para el tema de los refugiados y de los migrantes en México, Sin Fronteras. Ana, qué gusto. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Y nos acompaña también Andrés Ramírez. Andrés Ramírez es, digamos, quien dirige la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con la cual ACNUR trabaja pues de la mano todos los días. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, quisiera iniciar esta conversación con ustedes un poco hablando del contexto más general que tiene México. México ha vivido el tema migratorio por muchos, muchos años. Quizás entendemos muy bien o más o menos bien qué son los migrantes, pero cuando hablamos de refugiados, a lo mejor la gente no lo tiene tan claro. Entonces, quisiera que empezáramos a hablar un poquito de esta diferencia, ¿no?, entre migrantes y refugiados, en ese contexto, ¿no?, en ese gran contexto que es el contexto migratorio mexicano. No sé si Mark puedas empezar un poco a contarnos esta parte, dónde entran los refugiados en este contexto más amplio de migración en México, ¿no? Sí, en efecto, en México el discurso sobre migración y personas migrantes está muy arraigado precisamente por la historia de México y la experiencia de muchos mexicanas y mexicanos que han salido del país. Más que todo hacia Estados Unidos. Entonces, nosotros nos cuesta siempre un poco explicar que en el derecho internacional y también en el derecho mexicano se hace una distinción entre una persona migrante y una persona refugiada. La persona refugiada es distinta por el hecho que ha salido de su país por motivos de violencia, de violaciones graves de derechos humanos y no puede volver a su país por esos riesgos. Entonces, en el derecho internacional y también en el derecho mexicano, el artículo 11 constitucional y la ley de refugiados, se reconoce que tiene que haber un tratamiento distinto de esa persona precisamente por los riesgos que estaría enfrentando en su país de origen. Entonces, eso es la distinción que tenemos que tomar en cuenta y bueno, es la razón de ser de la oficina del ACNUR en México y a nivel global. Ana, en la práctica, ustedes que tienen y tratan con población migrante, con población refugiada, ¿es sencillo identificar a una persona refugiada? Porque es decir, tenemos personas que están llegando a México que a lo mejor salen por distintas razones, ¿no? Y a lo mejor las mismas personas no saben que son refugiadas, ¿no? Entonces, en el día a día, la práctica, ¿cómo se hace esta distinción? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacerla? Bien, como pregunta Silvia, sí, no es sencillo. Para las propias personas, muchas personas desconocen este derecho humano a solicitar y recibir asilo y desconocen, por lo tanto, que pueden acceder a un tipo de protección en algún país, como México, digamos. Entonces, sí es una labor muy importante hacer este tipo de labor informativa, de difusión, para lograr que las personas que en efecto no optaron salir de sus países, sino no les quedó otra alternativa. Es un asunto, no voy a exagerar, es de vida o muerte. Las personas tienen que salir de un país y eso les da derecho a solicitar asilo en otro país para evitar ese riesgo inminente a su vida, a su salud, a su integridad o a la de su familia. Entonces, México tiene una legislación, como bien dijo Mark, protectora de los derechos, de este derecho a pedir y recibir asilo. Incluso ha incorporado la Declaración de Cartagena, que se otorga una protección incluso aún más general y no contra persecuciones individuales en nuestra región. Andrés, yo quería un poco también, tomando en cuenta lo que han dicho Mark y Ana, que habláramos un poco también del tema en razón de lo histórico. A lo mejor las personas en México entienden que México fue un país que en el pasado abrió las puertas a muchas personas en momentos muy específicos,
o que el tema de refugiados está situado más en otras partes del mundo, ¿no? Donde a lo mejor hay conflictos, guerras, ¿no? Digamos, mucho más identificados. Y la situación actual en México probablemente cueste más trabajo entenderla, que hoy también estamos recibiendo personas refugiadas. No sé si nos puedas hablar un poco de esto, ¿no? El pasado, el presente, y que hoy también en México enfrentamos esta situación. Gracias, Silvia, por tu pregunta. La verdad es que creo que sí, en México se requiere de tener mucho mayor conocimiento de la historia de asilo en el país, y también se necesita profundizar un poquito con respecto a que las características del oleaje de refugiados actual, pues sí son las típicas características de una situación de refugiados. Lo que pasa es que los flujos mixtos que están dando hoy generan un poco una confusión, y por otro lado el peso tan grande, como señalaba Marc acá, que ha tenido la idea histórica en México de la migración, lleva a que la gente tienda más a pensar en la migración y diluir un poco el tema de refugio. Pero nosotros acá en México hemos tenido varias oleadas de refugio. No es verdad que México nunca haya sido un país de asilo, esto es falso. México ha sido un país de asilo en varios momentos históricos, claramente en los años del presidente Cárdenas, fue la oleada, yo diría, primera del siglo XX de refugiados en México con refugiados españoles, refugiados que aportaron en lo científico, en lo intelectual, en lo artístico, a varios niveles y que tuvieron una gran importancia en el desarrollo histórico, en el pensamiento de este país. Por otro lado, tuvimos todas las grandes oleadas que estuvieron directamente vinculadas a las dictaduras del Cono Sur. En los años 70 fue clarísimo cómo muchísimos de quienes ya estamos más viejos y fuimos preparados en formación universitaria por muchos de los maestros que provenían justamente de países del Cono Sur, ya fuera Chile, Uruguay, Paraguay, la Argentina, el Brasil, la propia Bolivia, Perú, en donde hubo todos estos casos, dictaduras férreas, una persecución sanguinaria y una situación de tortura terrible que llevó a que también acá en México se acogiera a estas personas. En los 80 hubo las grandes oleadas muy distintas, allá no hablábamos de intelectuales, hablábamos de etnias mayas que provenían básicamente de Guatemala y que llegaron justamente a través de la política arrasada de Ríos Montt y de Lucas a la franja fronteriza con Chiapas y Guatemala, y que en el año, eso fue por el año 80, 81, 82, ahí se crea la Comar, justamente en el año 80, por un decreto presidencial como una comisión intersecretarial, y en el 84, 85 son reubicados de manera forzada, hay que decir, porque ellos no se querían ir, tenían una cosmovisión típicamente maya, indígena, en el apego al territorio, y por eso querían estar cerca de su tierra en Guatemala. Pero se logra reubicar un poco menos de la mitad de la población, y este proceso continúa hasta el año 92, que se firman los acuerdos del 8 de octubre del 92 para el retorno colectivo y organizado a Guatemala. Y ahora ya se puede decir que el ACNUR fue muy claro desde el año 2012, en donde señala que se van a venir oleadas de personas en necesidad de protección internacional. Y fue clarísimo, así ha sido año con año, ha incrementado el número de personas. Y repito, el flujo mixto de este torrente migratorio hace pensar en que se trata más bien de un tema migratorio, etcétera, pero claramente hay una componente dentro de este torrente de personas que están en necesidad de protección internacional, y nosotros lo vemos claramente en la Comar, porque el registro que tenemos nosotros año tras año se ha duplicado, y ahora este año mes tras mes se está incrementando. Entonces sí, es clarísimo un caso que encuadra en las definiciones que tanto Marc como Ana acaban de hacer del tema de refugiados, que se distinguen del tema del migrante, meramente migrante. Marc, ahora vamos a hablar un poco de las personas que están llegando. Hablábamos al principio de que la migración es un tema que lo tenemos arraigado, mexicanos yendo hacia Estados Unidos por muchos años, después México como país de tránsito, que evidentemente lo sigue siendo, pero creo que se sigue pensando que esto es lo natural de México, ¿no? Que México es país de tránsito donde muchas personas, sobre todo los países centroamericanos, buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, algo cambia en estos años recientes, donde ya las razones no nada más son económicas. ¿Nos puedes explicar, Marc, un poco qué pasó en Centroamérica? ¿Por qué están llegando personas de estos países a México? Sí, en efecto, son movimientos mixtos, como bien ha dicho Andrés. La gente se mueve por distintos motivos. En el caso específico del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que vemos es que hay muchísima gente que se mueve por motivos económicos, empleo básicamente, como siempre ha pasado en las últimas décadas. También por motivo de reunificación familiar. Tienen familiares en Estados Unidos y también en algunos casos en México.
Y luego hay gente que se mueve porque sus vidas están en riesgo a raíz de la delincuencia organizada en sus países. Y más que todo a raíz de la presencia en muchos municipios de las denominadas maras, que son pandillas, pero con una gran presencia territorial, y que están reclutando a la fuerza a adolescentes, incluso a niños y niñas. En muchos casos, en caso de niñas específicamente, están violando, secuestrando para esclavitud sexual, básicamente. Y también la otra actividad que tienen para autosostenerse es la extorsión. Entonces, para muchísimas personas que trabajan en pequeñas empresas o que trabajan incluso para grandes empresas como transportistas, en muchos casos les toca pagar la extorsión. Y en el caso que no pueden pagar, lo que pasa es que de inmediato tienen un riesgo muy, muy fuerte de muerte. Y eso no solo afecta a la persona que no paga, sino afecta a toda su familia. Y eso explica por qué hace 10 años veíamos más que todo hombres solos que venían a México en tránsito, y hoy vemos cada vez más familias enteras que vienen a México, y no solo para llegar a Estados Unidos, sino realmente para llegar a las oficinas de la Comar y solicitar protección ante el gobierno de México. Entonces son personas que indican, uno, no podemos volver a casa por los riesgos que enfrentamos, y dos, queremos que el gobierno de México, mediante reconocimiento ante la Comar, nos dé protección como refugiados. Entonces es un cambio muy importante que hemos visto. Estamos viendo lo mismo en otros países de la región. Por ejemplo, Costa Rica está recibiendo un número creciente de personas refugiadas, y realmente esas personas están saliendo de sus países y buscando protección donde creen que la pueden encontrar. Cada vez más es México, y eso también refleja factores en México, por ejemplo, la capacidad del Comar para recibir sus solicitudes, la capacidad de la sociedad civil, organizaciones como Sin Fronteras, los albergues de la sociedad civil que están a lo largo del territorio mexicano, y también las opciones de empleo que existen en este país. Esos son los cambios que hemos visto en los últimos años. Ana, tú mencionabas la Convención de Cartagena. No sé si puedas ampliar un poco por qué la importancia, digamos, de este texto, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en México, ¿no? La gente que está llegando y lo que explicaba Marc, ¿no? Las razones por las cuales están llegando. Sí, yo creo que es muy importante retomar lo que estaba comentando Andrés. Justamente Cartagena surge a partir de estos movimientos que empieza a haber en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, digámoslo así, y empieza a detectarse una necesidad de una protección más generalizada y no tanto por casos individuales. Entonces, esto es, digamos, lo que marca la diferencia es tener una protección contra la violencia generalizada, por ejemplo. Esto es novedoso porque no está contemplado en la Convención del 51, que es la que rige el derecho de asilo a nivel internacional. Entonces, creo que sí es muy, muy interesante ver cómo México incorpora Cartagena dentro de su legislación y otorga la protección o el estatus del reconocimiento de la calidad de refugiado a personas que logren comprobar simplemente que vienen de una región determinada en donde se pueda comprobar que hay una situación de violencia generalizada, que esto deviene en las violaciones a derechos humanos, justamente que estaba explicando Marc. Entonces, sí creo que es importante ver que México tiene mucha capacidad para poder ofrecer hacerle frente a esta tradición que hemos tenido de asilo. Y yo creo que es importante considerar que no, vamos, en México, si pensamos en países como Costa Rica, alrededor del 8% de la población es población extranjera. Si pensamos en México, no llegamos al 1%. Y en realidad los solicitantes de asilo, pues, es mucho más de lo que hemos tenido, pero es una situación que si hubiera un fortalecimiento institucional de todos, como dijo Marc, desde la sociedad civil,
el gobierno, pero muy particularmente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a esta situación se le podría hacer frente ya no nada más para el procesamiento de las solicitudes, sino un trabajo realmente de integración. Porque para que la gente pueda estar a salvo y pueda reconstruir su vida, pues necesitas tener acceso a los derechos. Al derecho a la educación, el derecho a la salud. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar justamente a hablar un poco de la Comar, de la situación actual y de las cifras. Volvemos, no se vayan, con los refugiados. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. Estábamos teniendo pues esta conversación sobre la situación actual de los refugiados en México. Y Andrés, queríamos continuar contigo. La Comar. ¿Qué es la Comar? Porque probablemente nuestra audiencia no conozca esta institución. ¿Qué hace? ¿No? Nos decías que se fundó por allá en los 80s. Cuéntanos un poco de esta institución. Sí, yo decía, surge justamente en el contexto de la llegada de los refugiados guatemaltecos en el 80. Es una comisión que nace como una comisión intersecretarial, siempre presidida por la Secretaría de Gobernación. Hoy realmente no funge como una comisión intersecretarial. No existía una ley de refugio. Es una cosa un poco extraña en México en respecto de otros países, en el sentido de que hay una comisión que trata del tema en un año 80 y es hasta el año 2011 que hay la ley para refugiados. Estamos hablando de 31 años y posteriormente el 2014 reformada la ley. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados trata principalmente del tema de la elegibilidad de las personas para poder determinar si estas personas tienen la condición de refugiado o no. Efectivamente, también la Comar tiene como responsabilidad el tratar de encaminar casos para que puedan ser apoyados por otras instancias, digamos, del gobierno mexicano, y claramente tiene un rol que jugar a nivel de coordinar con distintos actores para que este proceso de atención y de integración de los refugiados sea pues lo mejor posible. Aquí hay que decir que efectivamente la Comar está en una situación muy limitada porque su capacidad operativa desde luego está determinada y condicionada por los recursos presupuestales que se le suministran para que esté en condiciones de poder operar. Y definitivamente el apoyo que se ha dado a la Comar, pues sobre todo en los últimos años, ha sido bastante precario, diría yo, y este año no ha sido la excepción, y más bien diría que es más precario porque todo es relativo, es más precario porque además el flujo ha crecido muchísimo. Estamos hablando de una situación en donde hoy el promedio mensual del año 2019 de llegadas es mayor que los 2 años del 2014 y 15 juntos en un mes. Entonces eso te hace ver que la diferencia es abismal y sin embargo la capacidad operativa no ha podido crecer como debiera. Y cuando digo que no ha podido crecer como debiera es porque me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos que tienen la facultad jurídica para poder actuar. Hemos tenido un apoyo enorme de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados a varios niveles, y incluido el tema financiero. Nos han apoyado en términos presupuestales para poder estar en condiciones de poder reclutar más personal. Eso ha sido muy valioso, definitivamente. Sin embargo, es un personal que, dado que es contratado por el ACNUR, no está en condiciones de tener la facultad jurídica para poder desarrollar firmas y no tiene las atribuciones jurídicas como para poder hacer resoluciones. Luego, entonces, esto nos limita tremendamente. Y por otra parte, tenemos apoyo, por ejemplo, de la propia Subsecretaría de Gobernación con plazas de la Comisión de la Frontera Sur que se nos han transferido solo recientemente. Con todos esos apoyos, efectivamente tenemos más personal y estamos en mejores condiciones de responder, además de apoyos como capacitación, reorganización del trabajo, sobre todo para hacerlo más eficiente, con mayor simplificación de los procedimientos, el aplicar Cartagena al que se refería Ana, no solamente para el caso de los venezolanos, que es lo que nosotros heredamos, sino para ampliarlo también para el caso de los hondureños, para el caso de los salvadoreños, que es algo que recientemente estamos empezando a trabajar. Vamos a hablar más del fortalecimiento de la Comar, pero Marc, podemos hablar un poco más de las cifras, porque se ha hablado de que ha aumentado mucho el trabajo de la Comar, pero en cifras más o menos, ¿en cuánto andamos, ¿no? Para que nos demos una idea, ¿no? Del número de personas solicitantes de la condición de refugiado que estamos recibiendo actualmente en comparación con otros años. Y hablabas un poco también de los perfiles. No sé si nos puedas dar un poco cuál es el escenario al que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Bueno,
en el 2011, cuando se adoptó la ley de refugiados, había menos que 1.000, o sea, llegaron ese año menos que 1.000 personas a solicitar protección como refugiados ante el Estado mexicano. Para 2014 tuvimos 2.130 y en 2018 casi 30.000, de acuerdo con las cifras de la Comar. Y en este año lo que estamos proyectando son más que 80.000 personas. Entonces hay un aumento importante. Ahora, hay que mantener eso dentro del contexto global. Y realmente aquí, aunque ha aumentado mucho en México, primero, esto se trata, o sea, estamos hablando de una parte pequeña del flujo migratorio total que ingresa a México. Entonces estamos en una parte pequeña de esta población y hay que tener claro que no estamos hablando de todo el mundo que ingresa por la frontera sur. Dos, cuando comparamos la situación aquí en México con la situación a nivel global, lo que vemos es que en términos per cápita y tomando en cuenta la economía, el tamaño de la economía mexicana, es una población manejable. Es decir, México en términos per cápita ni entra en los 100 países con mayor número de refugiados para su población. Entonces, el reto es más bien movilizar la gran capacidad institucional que tiene México para responder y ir adecuando la política pública, porque en gran medida la política, bueno, la legislación y la ley de migración, por ejemplo, y la política pública fueran diseñadas para el flujo de tránsito y no tomando en cuenta que había gente que llegaba al país para quedar aquí. Entonces hay que hacer algunas adecuaciones con base en eso. En cuanto a perfiles, eso es muy interesante. La mayoría, la gran mayoría, son personas que vienen de países de la región que hablan español. Y básicamente tenemos hondureños, salvadoreños, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos y cubanos. Son las nacionalidades más importantes que hemos tenido en los últimos años. Pero también con cambios importantes. Por ejemplo, los nicaragüenses empezaron a llegar a partir de mayo del año pasado, a raíz de la situación en Nicaragua. Los flujos de hondureños han ido en aumento de forma continua desde 8 o 9 años ahora. Entonces, esas son tendencias de largo plazo, pero también obedecen a cambios en la situación de derechos humanos en varios países de la región. Ana, tú tocaste el tema de fortalecimiento de la Comar. Ante este incremento del que hablaba Marc de solicitantes de asilo, una organización como Sin Fronteras, digamos, en el día a día, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta? Digamos, me imagino que así como cualquiera en esta mesa se siente que tienen pues mucho mayor carga en relación al número de personas que se atienden, pero digamos, mencionabas fortalecimiento de la Comar. ¿Cuáles serían esos retos que tú verías inmediatos, ¿no?, que se tendrían que solucionar para justamente dar una mejor atención a estas personas que están llegando, ¿no? Sí, sí tiene que ver con este fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para hacer frente a la situación. Pero no solo eso, necesitamos una política integral de movilidad humana. Y entre ellos está el tema de los refugiados, de las personas refugiadas. Entonces, sí tenemos que tener otra visión, porque como dice Marc, se diseñó una política de control de flujos pensando en que la gente quería básicamente transitar por el país y tenemos que cambiarla a México, a entender México que es un país de destino bastante probable o viable para muchas personas. Entonces, en base a eso, se tiene que hacer toda una, digamos, entender de nuevo la movilidad humana de una manera mucho más completa y coherente. Entonces, para saber primero
lo primero, el Estado mexicano tendría que tener capacidad de detectar a las personas con necesidades de protección internacional. Como bien dijiste en tu primera pregunta, no es fácil saber, a menos a lo mejor uno mismo, si es sujeto. Y para eso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración tendría que dar acceso al derecho al asilo en México, a poderlo solicitar, a tener este acceso a la Comar, porque simplemente hay una disparidad de tamaño, digámoslo así. Entonces, toda la gente que tiene acceso al Instituto Nacional de Migración debería poder estar informado y saber que si corren una situación de riesgo al ser devueltos a sus países, deberían saber que en México existe esta posibilidad. Y tendríamos que ir fortaleciendo todo el sistema. Ahora, en cuanto a los perfiles, sí nos ha implicado grandes retos, porque ha cambiado de una población masculina a básicamente una población de familias. Entonces, ahora que nos enfrentamos en Sin Fronteras, vemos que llega la familia con algún adulto mayor, con niñitos, a lo mejor adolescentes no acompañados. Y entonces esto nos ha implicado todo un reto, digamos, desde la sociedad civil para poder brindar esta atención a las personas. Y esto pues se ve reflejado también en las capacidades, digamos, del gobierno. Ha ido cambiando y las leyes siguen estáticas, fueron diseñadas para una cosa y yo creo que va más allá de pensar en el control de flujos. Tenemos que pensar en toda una política que nos permita hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, porque no es una cuestión de caridad o de buena voluntad, es una cuestión de obligación. Son obligaciones bajo la Convención contra la Tortura o bajo la Convención del 51 y están dentro de las leyes mexicanas. Entonces son obligaciones tanto en las leyes como en el ámbito internacional que tendría México que estarse fortaleciendo sus capacidades para poder hacer frente a esto. Y además, no a situaciones de emergencia o de corto plazo. No se trata de ir atendiendo caravanas. Se trata de verdad de hacer una política mucho más comprensiva de las necesidades de las personas y de que son estancias tal vez de largo plazo. Ana mencionaba el acceso a la Comar, ¿no? Decía, a lo mejor tendría que ser como mucho más amplio, donde sea que esté el Instituto Nacional de Migración. Andrés, cuéntanos cómo accede una persona a la Comar, ¿no? Alguien que está buscando la protección del Estado mexicano, cómo se llega a la Comar y qué están haciendo para justamente facilitar también ese acceso, ¿no? Sí, son varias las vías, ¿no? Yo creo que lo que apunta Ana tiene toda la razón. Esto puede mejorarse radicalmente. Yo creo que habría formas más flexibles, amplias, integrales, en las que este acceso pudiera ser mejor. Pero, digamos, hay muchas cosas que escapan a la competencia, digamos, la Comar. Claramente, Ana, hablando desde la perspectiva de la sociedad civil, lo ve en términos integrales y me parece una perspectiva completamente plausible y correcta. Desde el punto de vista de la Comar, ciertamente hay el acceso, sea por el Instituto Nacional de Migración, sea por que las personas a través de las redes de información llegan de manera directa a la Comar, sea también por el propio ACNUR. Entonces hay distintas fórmulas a través de las que las personas llegan. Hay algunas nacionalidades que están mucho más informadas que otras. Es, por ejemplo, el caso de los venezolanos, que tienen una información bastante amplia al respecto del tema y que no requieren muchas veces ser remitidos por tal o cual institución, sino casi que de manera directa sabe que puede solicitar la condición de refugiado. Esto no es obviamente algo al 100%, ni mucho menos, pero se da mucho más. Y ciertamente el tema de los perfiles que estaba señalando Mark y Ana, ha cambiado mucho conforme va pasando el tiempo. O sea, se puede decir que toda esta oleada de refugio que viene desde el 2011, 2012, etcétera, y que se va duplicando año con año, nos está llevando a una feminización de las personas que están llegando y a una familiarización. O sea, cada vez está más claro que están llegando familias. Y ahorita el 74% este año lo integran niños y mujeres. Y cada vez está creciendo mucho más. Esto es casi como que una constante en las mujeres que son titulares de las solicitudes. ¿En qué cambia, perdón, el cambio de los perfiles en la respuesta, ¿no? Es que esto es muy importante porque
Ahí, así como quienes abogamos a favor de los refugiados, seas de la trinchera de la sociedad civil, seas de la perspectiva del ACNUR, seas de la Comar, pues pareciera que estamos en una burbuja. Hay en realidad sectores bastante amplios que tienen todo un cuestionamiento a esto y vienen los Estados Unidos y vienen varios otros sectores más xenófobos, más discriminadores, más en contra, que más bien lo que señalan es que muchas de estas personas son personas que están ligadas a las mafias, a los criminales, a los maras, etcétera, etcétera. Y por eso que no es casual que estemos subrayando el tema del perfil y que estemos diciendo que esto está avanzando en las familias y en los niños y en las mujeres, porque esto lo que hace ver que son justamente personas que difícilmente se les puede estar acusando de estar ligadas al crimen, etcétera. Esto creo que es fehaciente, es muy importante. Esto es a nivel mundial. Cuando ocurre, por ejemplo, yo recuerdo en lo que era Zaire, la República Democrática del Congo, o en Tanzania, o en varios lugares, que se preguntaba mucho por parte de muchos de los donantes qué tanto estaban llegando familias. Es que es significativo esto. Cuando están llegando familias, esta es como una expresión diáfana de que el tema es más de ser víctimas de la violencia, ser víctimas de la persecución, y no tanto porque las personas estén huyendo prófugos de la justicia, una cosa así. Es relevante, particularmente relevante que se señale esto. Marc, digamos, este contexto del que hemos estado hablando también ha implicado que la ACNUR crezca en México. Cuéntanos un poco más de eso, ¿no? Cómo el crecimiento en los solicitantes de la condición de refugiado también ha implicado una respuesta pues mayor por parte de la ACNUR, ¿no? Sí, en efecto, el ACNUR está aquí en México desde el año 82. O sea, llegó por la llegada de refugiados guatemaltecos en particular en este momento. Y el ACNUR a nivel global es un poco como un acordeón. Cuando hay necesidades humanitarias apremiantes, cuando hay emergencia humanitaria, el ACNUR crece. Y luego cuando se resuelve una situación, que es lo que todos buscamos, cierra nuevamente. Entonces, en el caso de México, cuando se resolvió en los años 90 la situación de los guatemaltecos, cerramos la oficina en Quintana Roo, en Chetumal, cerramos la oficina en Campeche y, algo muy importante, movimos la oficina que estaba en Comitán, Chiapas, a Tapachula a partir de enero de 2003. Y eso es porque ya sabíamos que dentro del flujo poblacional íbamos a encontrar algunas personas con necesidades de protección como refugiados. Entonces, lamentablemente por la violencia a manos de grupos delincuenciales en Centroamérica, en los últimos años nuevamente hemos tenido que expandir básicamente estamos trabajando en varios temas. Uno es apoyar al Estado mexicano a responder. Eso es el trabajo con la Comar, con el Instituto Nacional de Migración, con otras autoridades, incluyendo a nivel local. También es trabajar con la sociedad civil, albergues en particular en la frontera sur, para asegurar que la gente tenga información sobre sus posibilidades, quién es refugiado, cómo se busca protección como refugiado en México. Estamos trabajando en la parte de la respuesta humanitaria, nuevamente con albergues, que son realmente los actores clave en esto. Son las organizaciones que reciben la gente en primera línea y que responden asegurando no solo techo y comida, sino también que la gente tenga una atención integral, apoyo psicosocial, asesoría jurídica. Y luego también estamos trabajando para la integración, porque eso es muy importante. En México, en el centro y norte, hay ciudades donde hay un déficit de mano de obra. El sector privado no logra contratar población mexicana para llenar los vacantes y, por lo tanto, a las personas refugiadas en muchos casos están encontrando buenas opciones de integración. Entonces, estas son básicamente las áreas en las cuales estamos trabajando y, por lo tanto, hemos ampliado la plantilla, el número de oficinas, ya estamos en 8 puntos del país, y el presupuesto. Entonces hay un gran compromiso desde nuestra sede, desde nuestro alto comisionado, para asegurar que apoyemos adecuadamente a México frente a este contexto. Gracias, Marc. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que habláramos un poco más de esta cuestión de la integración, de las aportaciones que nos pueden dar las personas refugiadas al país. Ya volvemos, quédense con los refugiados aquí en Justicia TV. Estamos de vuelta con los refugiados.
En este programa estamos hablando de la situación actual que enfrenta México en relación a las personas que están llegando, huyendo de situaciones de violencia y persecución. En el programa anterior fue muy interesante porque tuvimos a Josefina, ella es vicepresidenta del Ateneo Español, y ella hablaba de que la mayoría de los refugiados españoles que llegaron en la década, bueno, 1939 y después, decía, eran gente común y corriente. Ella decía, generalmente se tiene la idea de que el exilio español es muy intelectual y que las aportaciones son pues estas grandes instituciones, ¿no? que fundaron los españoles, que claro que son verdad y que son muy reconocidas por México, pero ella decía, la mayoría de las personas que llegaron eran gente común y corriente que también aportaron lo que tenían que aportar a una sociedad como la mexicana. Quería retomar esto porque muchas veces se puede hacer ese contraste. No, pues es que antes llegaban estas grandes personas, intelectuales, ¿no? Pero no llegaba pues gente pobre, porque justo llegó mucha gente pobre y con las manos vacías a este país, y claro que también llegaron esas personas. Quería un poco que habláramos de las aportaciones de las personas refugiadas, porque también hablábamos de contextos de xenofobia, de discriminación, se piensa que son delincuentes, que no vienen a aportar nada, que se vienen a quitar todo, cuando no es necesariamente así. Entonces, Marc, podemos empezar a hablar un poco de lo que hemos visto desde el ACNUR, por ejemplo, de las aportaciones que nos dan ahora las personas refugiadas, ¿no? Sí, en efecto, hemos querido enfatizar el gran aporte que han hecho los refugiados a México históricamente, precisamente que hay paralelos con lo que estamos viendo hoy en día. A nivel global existe muchas veces esa idea, no, la persona que llega con las manos vacías y solo llega a tomar. Pero los estudios muestran claramente que aunque una persona refugiada necesita algo de apoyo al inicio, o sea, porque sí, en efecto, llega en una situación desesperada, ha salido de su país de emergencia, sin poder preparar su viaje en muchos casos, lo que pasa es que rápidamente, si tienen la oportunidad, empiezan a aportar. Entonces, por ejemplo, hay una serie de estudios en Europa o en Canadá que muestran claramente eso, que si hay una oportunidad, la gente se aporta, y eso implica que empiezan, fundan negocios, pagan impuestos, compran casas y contribuyen a la economía nacional y a la sociedad. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo aquí en México actualmente, porque las personas que están llegando, en muchos casos sí hay niños y niñas, pero también hay personas de la edad económicamente activa, y rápidamente, si tienen opciones, empiezan a trabajar y pagar impuestos sobre la renta, pagan sus contribuciones al IMSS, pagan sus contribuciones a Infonavit, y también indirectamente pagan IVA y por ende también nuevamente están contribuyendo a los arcos del país. En el caso concreto del ACNUR, venimos trabajando con autoridades en distintas partes de la República, y en particular en el centro y norte, donde muy rápidamente vemos que se pueden integrar las personas en el mercado laboral, precisamente como estaba indicando, porque no hay mano de obra mexicana para todos los vacantes que existen. Entonces, para nosotros sí existen buenas perspectivas de integración, y es muy importante también tomar en cuenta que México está al inicio de una transición demográfica, y cada vez más vamos a ver esas necesidades en la economía. Entonces, volviendo al tema que mencionó Ana, lo que tenemos que mirar son las necesidades de la sociedad y economía mexicanas en este momento, y pensamos que está en el interés nacional de México de mirar la migración y la llegada de refugiados en particular como una oportunidad y no como una amenaza. Ana, seguramente ustedes en Sin Fronteras tienen casos de personas que atienden que sin duda les llaman la atención las aportaciones que están haciendo, ¿no? Que vienen de diferentes países y que a lo mejor, pues no sé, si se desarrollan en un sector de la economía tal o cual, pues ustedes lo pueden tener ahí más registrado. Cuéntanos un poquito, no sé si tengas ahora en la mente los casos de algunos perfiles, ¿no? Que ustedes vean que están aportando, o incluso
a lo mejor representantes históricos en México, ¿no? Que también a lo mejor la gente no sabe cómo llegaron, pero al final están ahí y están aportando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que es muy importante retomar esta idea que dice Marc. La gente necesita un poco de ayuda porque llega en una situación de vulnerabilidad, pero es gente en realidad con unos deseos de sobrevivir, de salir adelante, de tener una vida exitosa. Es tan resiliente que con un poco, digamos, con arreglar ese complejísimo acceso a derechos que tiene la población, simplemente por el hecho de no contar con un documento oficial. Esto complejiza muchísimo y es algo que no puedo dejar de mencionar aquí en la Casa de la Justicia. Para nosotros el trabajo de acceso a la justicia, el trabajo que hemos venido realizando desde Sin Fronteras, con la colaboración del ACNUR, también con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es clave para lograr allanar este acceso a la justicia. Y como este derecho humano, tenemos que ir trabajando en el acceso a todos los derechos. Primero el acceso al derecho a la identidad, luego el acceso a la salud, luego el acceso a la educación. ¿Para qué? Para, si la gente no tiene estos derechos garantizados, van a seguir moviéndose. O sea, la idea de una persona, cuando ya tuvo un desplazamiento forzoso, es poderse quedar a donde llegó. Y esto lo hace el acceso a derechos. ¿Y qué logras esto? Las potencialidades, poder desarrollar el libre desarrollo de la personalidad y las potencialidades, los talentos de las personas surgen cuando hay esta situación de estabilidad, tranquilidad, acceso a derechos, en donde la gente cuando tiene ya esto garantizado, vemos grandes ejemplos, y digo, ahorita se me ocurre porque acaba de morir, pero pues toda la ola de boxeadores que llegaron de Cuba. La tradición del boxeo mexicano se forma a partir de la prohibición del boxeo en Cuba y llegan los boxeadores cubanos, entre ellos el Mantequilla Nápoles, que acaba de morir, que forma muchos boxeadores en México que luego se hacen campeones. Y como esto, bueno, pues tenemos muchos ejemplos guatemaltecos, se me viene a la cabeza Carlos Mérida y tenemos ahí una corriente artística muy importante y como eso, pues nosotros lo vemos día a día. La gente tiene en realidad muchos talentos diversos que necesita un poco de tranquilidad y un poco de ayuda. Es este empujón del que habla Marc al principio para poder desarrollarse y aportar a los lugares donde estamos. Por ejemplo, hay muchas personas que llegaron de Haití hace, no sé, 4 o 5 años y ahora están colocados como profesores de francés, maestras de francés en varios lugares, ¿no? Que han pasado por Sin Fronteras, que algunos incluso están estudiando alguna carrera, se han incluido en los mercados laborales, pero lo que sí es muy importante es que el gobierno tiene que propiciar digamos, terminar con esta compresión que se ha ocasionado en las fronteras, que es luego lo que ocasiona esta presión o esta percepción de las comunidades de acogida, de sentirse pues con tanta gente nueva y con costumbres diversas. Tenemos que lograr que esta política genere lugares de acogida que se sientan menos presionados con políticas de integración que, como ya mencionó Marc, hay mercado laboral, hay acceso, puede haber acceso a la educación, puede haber acceso a la salud. Por ejemplo, esa es una cosa muy clave que ha sido México un destino para las personas venezolanas con alguna condición crónica. Ahorita no se consiguen los medicamentos en Venezuela y entonces el lograr una política integral y dejar de presionar así, digamos, las fronteras, yo creo que puede ayudar muchísimo a contrarrestar estos sentimientos de xenofobia y estos sentimientos negativos y que se pueda empezar a ver las potencialidades de cada región. Digo, yo creo que todos hemos ido en Mexicali a comer buenísima comida china. O sea, hay unas aportaciones culturales muy, muy importantes que se van a poder desarrollar con esta situación más propicia por parte del Estado. Justamente, y Andrés, háblanos un poco de eso, la política de integración. ¿Tenemos algo así, digamos, en México, una política de integración de personas refugiadas? O digamos, desde el punto de vista de las instituciones del Estado, ¿qué estamos como país ofreciendo a quienes llegan? ¿Qué se puede mejorar también, ¿no?, en la integración de las personas refugiadas? Yo creo que es muy importante primero hablarle al público lo que se entiende por integración. Claro. Eso suena un concepto
muy abstracto. Yo creo que tiene una serie de dimensiones concretas que permite entender mejor a qué nos estamos refiriendo. En primer lugar, estamos hablando de un proceso, que tú llegas un día y no te puedes integrar. No es lo mismo la situación de integración al mes de llegado que a 5 años de llegado, y esto es una cuestión general. La integración generalmente tiene 4 grandes dimensiones. La integración legal, que definitivamente es un aspecto central. Si no tienes un documento, ese es el punto de arranque para poderte integrar en todos los distintos aspectos. La integración económica, tú no puedes estar, por mucho que tengas un papel, sobreviviendo y reproduciéndote en México si tú no tienes una posibilidad de autosustento familiar. Y los refugiados y los migrantes también, para ser muy claro, no están con la mano extendida. Acá vienen con las ganas de trabajar, con las ganas de ser productivos, de poder contribuir. Se necesita tener una integración plenamente social, estar acceso a servicios públicos de educación, salud, etcétera, y una integración cultural. Este aspecto es muy importante, el tema de la lengua como componente esencial de la cultura y muchos otros aspectos de la cultura, su comida, sus tradiciones, todos estos elementos. No se trata de venir a imponer una cultura de afuera, pero tampoco se trata de venirse a sumergirse ante la imposición de la cultura mexicana. Esta es una imbricación, es un encuentro de culturas que enriquece a la cultura mexicana e enriquece a la cultura de ellos. Muchas de las grandes culturas han nacido justamente a través de este encuentro donde mutuamente la sociedad de acogida, como aquellos que llegan, se están enriqueciendo mutuamente. Y yo creo que esto de lo que hablaba Ana con respecto a los chinos, pues ha sido un enriquecimiento de la cultura mexicana. El caso de Perú es clarísimo. Por ejemplo, toda la cultura de la tradición de la comida peruana, que tiene que ver con la comida china, que tiene que ver con el Nikkei, con la comida japonesa, y etcétera, etcétera. Muchas de las ciudades del mundo no serían nada si no fuera por los migrantes. Tienes el caso de Nueva York, o tienes el caso de Toronto, o tienes el caso de Sao Paulo. Sao Paulo en Brasil es el motor de la economía brasileña, y Sao Paulo era una aldea de 25,000 personas a fines del siglo XIX, y ahora es una gran potencia que hace y se debe en gran medida a las fuertes oleadas de inmigrantes italianos, alemanes, sirios, libaneses, etc. Yo creo que esto es una componente de todo el mundo de la migración y en particular de los refugiados. En el caso de México, y queriendo responder específicamente el tema de la política, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que hay mucho por definir y hay mucho por avanzar. Nosotros estamos teniendo una intentona inicial con una mesa de interinstitucional presidida por el subsecretario de Gobernación. Tuvimos una primera en donde concurren, digamos, todos los distintos las secretarías de los importantes sectores de salud, de educación, del INEA, etcétera, etcétera. Y ahora próximamente vamos a llamar a mesas de integración temáticas, o sea, de salud, de educación, laboral y de identidad, porque la identidad a final de cuentas es el punto de arranque de todo lo demás. Y después queremos tener mesas a nivel local, o sea, reproducir estos esquemas de integración a nivel local. Y esto es importante porque el tema de la integración a final de cuentas no puede ser de ninguna manera derivado o limitado a la Comar. La Comar tiene recursos no solamente muy escasos, capacidades bastante limitadas, y creo que esto además da la idea de que es una obligación del gobierno todo y no nomás de la Comar, y esta es una obligación de la sociedad toda y no nomás de una institución. Yo creo que todos tenemos que construirnos en la cabeza que todos podemos hacer algo para ayudar a este proceso de integración de los refugiados en México. Y que creo que, o sea, y volviendo al inicio del programa, ¿no? En esta concepción que tenemos de México como país de tránsito a México como país de destino, pues también cambia diametralmente, porque si México como país de tránsito, pues no tienes que pensar en integración, es gente que pues no se va a quedar aquí. Pues no. Y ahora estamos viendo que, bueno, no, sí se van a quedar aquí, ¿no? Y en ese sentido, la mentalidad también tiene que ir cambiando. Yo no sé si los mexicanos están muy preparados para eso o no, y hemos visto encuestas recientes terribles, ¿no? En medios de comunicación donde el rechazo al que viene de afuera es evidente, ¿no? ¿Qué decir ante esto, no? También la sociedad se tiene que ir preparando, ¿no? Estos ejemplos que tú mencionabas, pues tampoco es de un día para otro, ¿no? Pero pues tenemos que ir avanzando. ¿Qué sugerencias, y ahí sí dejo la pregunta abierta, o qué se les viene a la mente para poder justamente pues enfocarnos en la realidad que nos toca hoy, donde van a estar siguiendo, llegando personas, y México pues es un país de destino? Ahora sí, la dejo abierta. Pues yo creo que hay que mostrar resultados para la población
de forma integral. Entonces eso implica que nosotros concretamente estamos trabajando con la población solicitante de asilo y refugiada, que está llegando a distintas partes del país, y en particular en la frontera sur, pero también estamos invirtiendo en las comunidades locales. Entonces, por ejemplo, hemos hecho un proyecto muy interesante en Tapachula, Palenque, Tenosique y Acayucan con el Comité Olímpico Internacional, a través del cual hemos invertido en infraestructura de deporte. También hemos hecho donativos de equipamiento escolar a varios colegios en Tapachula. Y también en ese contexto vuelve a tomar mucha importancia el Plan de Desarrollo Integral que está promoviendo el Gobierno de México con los países centroamericanos, que busca también fortalecer el desarrollo en el sureste del país, que son precisamente las zonas donde está llegando la mayor parte de las personas refugiadas a México en este momento. Y yo creo que ese tipo de acciones muestran también a las comunidades locales que estamos con ellas y realmente que la presencia de refugiadas en localidades como Tapachula, como Palenque, también trae beneficios. Sí, que lo mencionaba Ana, ¿no? Justo lo de las comunidades, que no se sientan súper saturadas o que están solas, ¿no? Es importante eso, ¿no? Sí, yo creo que también los esfuerzos como este es muy importante porque la gente en general le tiene miedo a lo desconocido, no sabe en realidad, no conoce la situación de los refugiados en otros países. Yo creo que socializar este tipo de realidades, conocer las historias, generar empatía, entender por qué están aquí, qué es lo que vienen a buscar. Yo creo que a la gente le puede dar mucha tranquilidad espacios como este, espacios en general, medios masivos, cualquier oportunidad que haya para convivir con personas refugiadas, creo que es muy importante y es algo que debemos de estar fomentando a través de contar historias, a través del conocimiento como pues el libro infantil o tantos esfuerzos que hacemos nosotros por estar informando a través de las redes sociales, a través de esta sensibilización que podría tenerse para que las personas no tengan esa preocupación o esa, digamos, miedo, porque muchas veces estos estereotipos y perjuicios se basan directamente en el miedo que generan, miedo a que si me van a quitar oportunidades, miedo a que si me van a agredir y demás. Entonces, yo creo que al conocer y al vernos reflejados en la otra persona, yo creo que ese tipo de actitudes xenofóbicas se pueden ir mitigando y podemos incluso ir aprendiendo, ir ganando todo este potencial que significa estar recibiendo a las personas en México. Gracias, Ana. Se nos está acabando el tiempo. Andrés, tienes un minutito. Rapidísimo. Para Yo creo cerrar. que clave el tema de invertir en los lugares donde está la población refugiada para beneficiar también a la población local. Esto es clave para que no se vea como una mera carga. Y por otro lado, es cierto, yo creo que todo este asunto del proyecto de reubicación que tiene la ACNUR es loable y es importante. O sea, si tenemos en el país lugares en donde se necesita mano de obra, donde necesita aportes de distintos tipos, pues llevémoslos allí y no concentremos a la gente justamente donde más demanda laboral hay, donde menos servicios hay, donde más presión de población hay. Seguramente en otro programa abordaremos mucho más a fondo este tema de integración, como dice Andrés, en otras ciudades del país. Les agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Con los Refugiados. Marc, Ana, Andrés, gracias por estar en este panel y nos vemos la próxima semana aquí en Justicia TV.